Y vamos a continuar, muchachos. Gracias por reconectarse. Vamos a, eh, vamos a seguir revisando el tema del día de hoy. Voy a compartir nuevamente mi presentación, pero antes de eso, a ver si se... Les recuerdo que tienen que registrar su asistencia al final de esta sesión. Muchachos, no deben registrar su asistencia. Por favor, que no se les pase. Pero vamos a aprovechar antes de iniciar. Vamos a registrar la participación de los compañeros que nos han estado ayudando esta parte esta primera parte. Muchachos que han estado participando, Ayelén, ¿cómo te apellidas? Morales. Morales, Ayelén, Méndez, Mendoza, Meneses, Morales, Pérez, Ayelén, ok. Muchachos, ¿quién más participó? Yo, profesor. Nombre y apellido. José Alfredo Aguilera. Aguilera, José Alfredo, muy bien. ¿Quién más? Yo también, profe. Nombre y apellido, por favor. González Chávez, Axel. Chávez. Sí. Castañeda Castillo. ¿Ya te diste de alta? No te veo. Ya es en la segunda columna, el quinto. La segunda fila. Axel. Axel, González. Sí. Está buscando como Chávez. Lo escuché Chávez. Ah, Luego escucho mal. A ver, ¿quién más, muchachos? Abel Pérez. ¿Dónde estás, Abel? ¿Ya no te conectaste? Sí. Pérez Sánchez, Abel. ¿Quién más, muchachos? ¿Nadie más? Varela Garduño. Varela Garduño. Arriba a la derecha, Pedro. Sí. Estás fuera de lugar, pero... Bien, gracias. Bien, si no me dicen su participación, pues no se la registro, así que... Para la segunda parte, muchachos, vamos a... Seguramente nos va a dar tiempo. Les voy a pedir que si participan, me manden un mensaje por el chat y ahí yo después saco la participación. Todo eso queda grabado, así que de ahí puedo retomar. Me dicen participación, nada más nombre y apellido, muchachos, con eso puedo registrar. Entonces vamos a continuar. Parece que ya estamos completos. No somos todos, pero somos los que tenemos gusto de asistir a esta clase. Entonces voy a continuar con mi presentación. Vamos a ver algunas cuestiones teóricas para llegar a definir cómo interaccionan, cómo es que estos polos magnéticos pues presentan esas fuerzas de atracción o de repulsión y sobre todo nos interesa cuantificarlas para poderles dar un uso práctico después. Entonces, vamos a revisar este concepto del monopolo magnético. Si ustedes se acuerdan, en su curso pasado de Física 3, vieron la interacción entre cargas eléctricas, es lo que tenemos aquí representado en la parte baja. Sabemos que tenemos cargas eléctricas positivas, por ejemplo, y tenemos cargas eléctricas negativas. Y en el curso anterior ustedes vieron que entre las cargas eléctricas, entre los cuerpos electrizados, se ejercen fuerzas de atracción o de repulsión de manera similar a como ahora lo estamos platicando de los polos magnéticos. Entre las cargas magnéticas había atracciones y repulsiones. Pero sabemos, al menos la teoría sí nos dice que las cargas eléctricas positivas y negativas existen por sí mismas. Es decir, existe un electrón, que es una carga negativa, y existe a lo mejor un protón, que están separados, aislados, y cada uno de ellos tiene un efecto eléctrico. En este caso tiene un campo eléctrico a su alrededor, que tiene estas direcciones, pero sí son dos partículas separadas, diferentes. Pero cuando hablamos de imanes, muchachos, vemos que siempre tenemos en los imanes un polo norte y un polo sur. Incluso si nosotros partiéramos esos imanes en dos partes, y veríamos que nuevamente se nos forma un polo norte y un polo sur. Entonces, pues siempre, aunque lo hagamos n cantidad de veces, siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur asociado. Pero entonces, para simplificar el estudio de las interacciones entre
los polos magnéticos entre los imanes, pues necesitamos introducir esta convención, que es el monopolo magnético. Esto no existe en la realidad. Físicamente no podemos tener un polo aislado, un polo norte y un polo sur aislado, pero es una convención que sí nos permite determinar más fácilmente y estudiar la interacción entre los campos, entre los polos magnéticos de más de un imán. Y entonces, por eso lo vamos a llamar de esta manera. Entonces, vamos a considerar de manera similar a como lo estudiamos en física 3, que existen polos magnéticos aislados, es decir, yo puedo tener un polo norte solito y puedo tener un polo sur solito, de tal manera que lo puedo considerar de esta manera como si fueran dos polos magnéticos aislados, aunque físicamente eso no puede existir, o no existe, no se ha comprobado que exista. Vamos a poder considerarlo así para poder estudiar cómo interactúan estos polos entre sí, de qué tamaño y en qué dirección están apuntando esas fuerzas que se generan entre estos polos magnéticos, considerando como si estuvieran aislados. Eso es lo que llamamos el monopolo magnético, que exista solamente un polo que sea norte o solamente un polo que sea sur. Eso es el monopolo magnético, porque generalmente lo que tenemos son dipolos, es decir, un material que tiene un polo norte y un polo sur siempre asociados. Entonces, aquí vamos a considerar que los imanes son monopolos, que tienen solamente un polo, y ese es el que va a causar el efecto de su magnetismo. Muchachos, ¿alguna pregunta con esto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, profe? Bien, gracias. Israel, ¿no me dijiste que habías participado por ahí? Ah, perdón, no es Israel, es Varela, gracias. Entonces, bien, vamos a la siguiente lámina. Aquí está definida una situación que también es un apoyo, un auxiliar para poder determinar estas interacciones entre los polos magnéticos. Existe un concepto que se denomina la masa magnética, que de manera similar a la masa física de un cuerpo, pues nos sirve para poder cuantificar los efectos de ese cuerpo, de esa sustancia. Entonces, la masa magnética también la vamos a encontrar denominada como intensidad polo magnético o como carga magnética en semejanza a lo que vimos en física 3, en las cargas eléctricas. Pues esta masa magnética la podemos denominar como una carga magnética, pero lo más común es que la llamemos de esta manera, como una intensidad de polo magnético. Entonces, de esta manera vamos a estar manejando, y además la vamos a representar con una letra P de Pedro, mayúscula. Y esta masa magnética, bueno, hasta aquí está definido con una letra M, pero la vamos a manejar como una letra P. Y entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es esta masa magnética? Bueno, pues es un artificio matemático que me permite precisamente manejar la interacción entre estos polos magnéticos. Esta masa magnética, desde luego, es una cantidad física que tiene unidades, y las unidades de esta masa magnética son ampere por metro, y ese ampere por metro también es equivalente a Weber, es decir, ampere por metro. Ustedes saben que Weber pues son líneas de fuerza, ¿no? Cantidad de líneas de fuerza. Pues ampere metro también son cantidades de líneas de fuerza. Pero bueno, la definición de esta unidad ampere metro está más abajo, y vamos a ver, la voy a tratar de explicar aquí. Si yo tengo dos polos sures, en este caso dos polos del mismo tamaño, pueden ser de tamaño, digo, de naturaleza diferente, pueden ser un norte y un sur. Lo importante para definir esta unidad es que estos dos polos tienen una cierta masa magnética. Por ejemplo, este polo tiene una masa 1 y este polo tiene una masa 2. Si estas dos masas magnéticas o intensidades de polos magnéticos son iguales, entonces cuando estos dos polos magnéticos se colocan a una distancia de 1 metro de separación, y si cuando se colocan de esa manera son del mismo tamaño y se colocan a esa distancia, se genera entre ellas una fuerza
de atracción o repulsión. En este caso, como son dos cargas, pero dos polos magnéticos de la misma naturaleza, hay una repulsión, pero la fuerza que se genera entre ellos bueno, creo que no son hacia allá, pero bueno, aquí vamos a dejarlo así. La fuerza que se genera entre ellos, esta fuerza que se genera entre ellos es exactamente igual a 10 a la menos 7 newtons. Entonces, eso que tenemos ahí es un amper metro. Esto solamente es la definición, es importante recordarla, pero es la definición de amper metro. Esta es la unidad con que se mide la intensidad de polo magnético, que normalmente vamos a representar con una letra P. Este va a tener una intensidad de polo magnético 1. Esta otra va a tener una intensidad de polo magnético 2, o una masa magnética 1 y 2. Y entonces cuando ocurren en estas circunstancias y se genera esta fuerza, tenemos ahí un amper metro de intensidad de polo magnético. Solamente la definición de la unidad la vamos a utilizar más adelante. Y lo que está en el resto de la lámina, pues es precisamente esto que acabo de platicar. Ya no me detengo ahí. Bien, todo esto, ¿para qué, muchachos? Para que tengo que llegar a este concepto, a esta ley que fue establecida por el mismo Coulomb, que como ustedes vieron en el curso pasado, fue el señor que estableció su ley, la ley que lleva su nombre, pero para el caso de cargas eléctricas. Para el caso de cargas eléctricas, él estudió el comportamiento de esas cargas eléctricas a medida que estaban más cerca, más lejos, más cargadas o menos cargadas, cómo interaccionaban, cómo se presentaban las fuerzas que había entre ese par de cargas o entre ese grupo de cargas eléctricas. Y entonces llegó a establecer una ley que lleva su nombre, que se llama la ley de Coulomb, simplemente la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb me dice cuál es la fuerza, me permite calcular cuál es la fuerza con que se atraen o se repelen un par de cargas eléctricas, un par de cuerpos cargados eléctricamente, y nos habla de qué es lo que depende, de qué depende esa fuerza, de qué depende directamente, de qué depende inversamente y cómo la puedo calcular. Y entonces, de la misma manera como está definida esa ley de Coulomb para las cargas eléctricas, está definida una ley de Coulomb para los polos magnéticos. Y este mismo Coulomb fue el que que experimentó con polos magnéticos para determinar cuál era la relación que guardaban, pues, el tamaño de los polos, la intensidad de esos polos, qué tan cerca estaban, y todas las variables que hubiera al respecto, y determinar cómo era, a qué ecuación respondía esta interacción entre polos magnéticos. Y entonces se estableció también el mismo, de forma muy similar, prácticamente idéntica, una ley de Coulomb para el magnetismo, es decir, para la interacción entre polos magnéticos. Y esa está descrita como está aquí en la lámina, y me habla de que la fuerza que existe, ya sea de atracción o repulsión entre dos polos magnéticos, es directamente proporcional al producto de las masas. Eso está expresado aquí. Esta letra sigma aquí entre la F y las masas significa proporcionalidad. Dice que esta fuerza es directamente proporcional al producto de las masas, es decir, al producto de qué tan intensos sean esos polos magnéticos, y además es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso está expresado aquí. Y una vez que se combinan estas dos expresiones, la proporcionalidad directa de las masas y la proporcionalidad inversa de la distancia que separa esos polos magnéticos, entonces se puede llegar a una ecuación si se introduce una constante para convertirla en una igualdad. Esa constante es esta letra K. Y esta letra K fue determinada de esta manera, que está del lado izquierdo. Estoy encerrando ahorita. Esta letra K, que es la constante de proporcionalidad para esta ley de Coulomb del magnetismo, resulta de dividir la permeabilidad absoluta del aire o el vacío entre 4pi. Entonces, finalmente, esta constante K tiene un valor de 10 a la menos 7. ¿Qué unidades? Cualquiera de las que estén aquí, dependiendo de la aplicación que tenga, pero para el caso específico de la fuerza, vamos a utilizar estas unidades. Cuando vamos a calcular fuerza, vamos a utilizar estas unidades que son newtons por amper cuadrado.
son las unidades que va a tomar esta constante K para este caso, en el que vamos a aplicar la ley de Coulomb del magnetismo para determinar la fuerza de atracción o repulsión entre polos magnéticos. Y entonces tenemos ya esta expresión, esta primera ecuación matemática de la ley de Coulomb del magnetismo, en donde puedo determinar la fuerza que existe de atracción o repulsión entre dos cuerpos, entre dos polos magnéticos. Esta primera ecuación, igual que la segunda, son equivalentes. Lo único que pasa es que en lugar de escribir K, pues escribimos este término que tenemos aquí, que al final me da lo mismo. Y entonces la característica de estas dos ecuaciones es que sirven solamente para el aire o el vacío. Cuando yo voy a calcular esa fuerza de atracción o repulsión de dos polos magnéticos, siempre que esté en el aire o vacío, es válida estas dos ecuaciones. Si esos polos magnéticos estuvieran en un material diferente, a lo mejor están metidos en el agua, o metidos en algún aceite, o inmersos en otro material, o separados por algún material físico diferente, entonces lo que va a aplicar es la tercera ecuación. Esta tercera ecuación es para cualquier material, cualquier medio en el que estén inmersos esos polos o que estén interponiéndose entre esos polos. Entonces podemos calcular esa fuerza con esta tercera ecuación. Y esta ecuación en lo que cambia es que se agrega la permeabilidad relativa del material. Y entonces por eso toma en cuenta qué tan permeable o qué tan no permeable es el material, o sea, qué tanto contribuye a que esa fuerza aumente o disminuya, esa fuerza entre los polos magnéticos aumente o disminuya. Y entonces eso es lo que me permite esta ley de Coulomb del magnetismo, calcular la magnitud de la fuerza que se genera, ya sea de atracción o repulsión, entre dos polos magnéticos, entre dos imanes. Muchachos, ya hablé demasiado hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de lo que acabo de platicar? Todo bien. ¿Todo bien? No, profe. Vale. Yo sí me quedé con una duda, profe. Sí, adelante. Bueno, es que no sé si pueda regresar a dos láminas anteriores. ¿A qué parte? Sí. ¿Aquí? Más atrás. No, un poquito más adelante. Más adelante. Aquí. Estábamos Sí. aquí ahorita. Esto es la definición de masa magnética, monopolo magnético. Más atrás. No, sí, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces, les decía, muchachos, esta ley de Coulomb me permite calcular la magnitud de la fuerza que se genera entre polos magnéticos, específicamente entre un par de polos magnéticos. Esta fuerza solamente se puede hacer por pares. Y entonces necesito determinar por medio de ella la fuerza, puedo determinar por medio de ella la fuerza que siente o que se genera entre dos polos magnéticos. Pero la fuerza, muchachos, es una cantidad vectorial, es un vector. Entonces, bueno, ¿qué significa que sea una cantidad vectorial o un vector, muchachos? Muchachos, ¿alguna idea? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Les digo que la fuerza es una cantidad vectorial. Esta ley de Coulomb del magnetismo me permite calcular su magnitud. ¿Qué significa o qué implica que la fuerza sea una cantidad vectorial? ¿Qué características tiene? Que tienen magnitud, dirección y Que sentido. tiene, ajá. Ok, muchachos, gracias. Tiene magnitud, dirección y sentido. La ley de Coulomb solamente me permite calcular la magnitud. Entonces yo necesito determinar la dirección y sentido de esa fuerza entre dos cargas eléctricas. Y para hacer eso,
perdón, entre dos polos magnéticos, en este caso cargas eléctricas en el curso anterior. Para hacer eso, pues tengo que hacerlo gráficamente. Si tengo aquí representado mi polo norte, que voy a llamarle, perdón, le voy a llamar aquí, a este polo norte le voy a llamar que es el polo 1, así le voy a nombrar, y a este polo sur le voy a llamar que es el polo 2. Entonces, si yo quiero determinar la fuerza, la dirección y el sentido de la fuerza que se genera entre estos dos polos magnéticos, tengo que hacerlo gráficamente. Y la forma de hacerlo es igual que como las cargas eléctricas. Si yo las tengo dibujadas, tengo que unirlas por una línea imaginaria, una línea recta imaginaria, porque sé que en esa línea, exactamente sobre esa línea, en esa dirección, se van a manifestar los efectos, en este caso los efectos magnéticos, en este caso la fuerza magnética. Ahí esa va a ser su dirección, pero me hace falta establecer su sentido. Entonces, bueno, voy a ver dos cosas. Voy a ver que entre estas dos cargas, en este caso dos polos, perdón, en este caso un polo norte y un polo sur, existen fuerzas. Para empezar, ¿qué tipo de fuerza? Bueno, ¿qué hay entre estos dos polos si son dos polos de naturaleza diferente? ¿Hay atracción o hay repulsión? Atracción. Atracción, bien. Entonces, el polo norte tratará de atraer al sur y al mismo tiempo el polo sur tratará de atraer al norte. Entonces, el efecto que hace uno sobre el otro es exactamente el que hace el otro sobre el uno, es decir, los dos interactúan. Entonces, aquí me interesa determinar cuál es la dirección, por ejemplo, que este polo norte ejerce sobre este polo sur. Muchachos, si yo considero que este polo norte interactúa con este polo sur, trataría de atraerlo. Entonces yo pregunto, ¿qué dirección tendría la fuerza que este polo norte ejerce sobre este polo sur? ¿Hacia dónde apuntaría? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, o sea que hacia acá, si hace eso, este polo sur trataría de alejarse, se estaría alejando de este. Ah, no, perdón. Es que yo le entendí al revés. Ok, aquí la idea es, este polo norte, ¿qué acción ejerce sobre este polo sur? Si hay una atracción, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza que este polo norte genera sobre este polo sur? O sea, trata de acercarlo, ¿no? Si trata de acercarlo, pues es como si lo estuviera empujando en esta dirección, como si le estuviera aplicando una fuerza en esta dirección. Y entonces este polo sur va a tender a juntarse con este polo norte. ¿Sí, se entiende esa idea, muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, yo voy a bautizar esta fuerza como la fuerza que ejerce el polo 1 sobre este polo 2. Esta es la dirección que tiene. ¿Sí me explico? Esta es la fuerza que ejerce el polo 1, que es el norte, sobre este polo 2. Va a tratar de acercar, de que el polo norte, de que el polo sur se acerca. Yo trato de visualizar esto, a ver si no es más complejo para ustedes. Yo veo como si este polo norte, cuando quiero definir la dirección de la fuerza de un polo, yo digo, este polo norte, me interesa definir cómo afecta este polo norte a este polo sur. Entonces, yo considero que este polo norte está fijo, que no se puede mover, ahí está detenido, y que este polo sur sí tiene movimiento. Entonces, ¿hacia dónde trataría de moverse el polo sur? Si este está fijo, pues trataría de acercarse al polo norte. Entonces, esa va a ser la dirección de la fuerza que ejerce este polo norte sobre este polo sur. No sé si me explique. Bueno, vamos a tratar de hacerlo ahora con el polo sur. Voy a suponer que el polo sur ahora es el que está fijo. Ese está detenido ahí, de alguna manera está amarrado, no se puede mover. El que se puede mover es el polo norte. Si es así, como hay atracción entre el polo norte y el polo sur, ¿hacia dónde trataría de moverse el polo norte? Hacia la derecha. Hacia la derecha, trataría de acercarse hacia el polo sur hasta quedar unido, ¿no? Porque esa es la tendencia, que quede el polo norte unido con el polo sur. Y entonces esta fuerza la voy a bautizar como la fuerza que el polo sur, que es el polo 2, ejerce sobre el polo 1, que es el polo norte. Y así le voy a llamar, y sé que es un vector que tiene esta dirección, es exactamente sobre el horizontal,
y que tiene este sentido, en este caso hacia la derecha, en la fuerza 1, 2, hacia la izquierda. Entonces hay dos fuerzas, realmente hay dos fuerzas entre estos dos polos, pero tienen una característica. ¿Cómo será en cuanto a magnitud la fuerza 2, que el polo 2 ejerce sobre el polo 1, con respecto a la fuerza que el polo 1 ejerce sobre el polo 2? ¿Cómo serán? Intuitivamente, muchachos. ¿Cómo serán esas dos fuerzas? ¿La misma? Son la misma, ¿no? Son los mismos polos, están separados a la misma distancia, entonces lo que hace una con la otra, lo hace la otra con la una, entonces la magnitud de estas dos fuerzas es la misma, son iguales, pero vemos que la diferencia es la dirección que tienen, y eso es lo que las diferencia, pero en cuanto a magnitud son iguales. Y para calcular la magnitud de la fuerza entre estos dos polos magnéticos, pues tengo precisamente la ley de Coulomb. Esa fuerza 2,1, esa fuerza 1,2, su magnitud la voy a calcular precisamente con la ley de Coulomb. Y entonces, pues eso es lo que seguiría, definir cuánto vale esta fuerza entre estos dos polos. Bueno, para empezar tendríamos que darles valores, ¿no? Vamos a suponer que tuviera 2 amperes metro como magnitud, la intensidad de polo magnético, y que esta tuviera 5 amperes metro, por ejemplo, como intensidad de polo magnético, y que aquí estuvieran separadas por una distancia de 10 centímetros. Y entonces voy a suponer que lo que está aquí, que estos están en aire o en el vacío, y entonces pues voy a ver qué aplica, y voy a calcular la fuerza que este polo 2 ejerce sobre este 1, y que es la misma que este polo 1 ejerce sobre este polo 2, y para eso voy a usar la ley de Coulomb, es decir, voy a decir que esta fuerza debe ser igual a, como está el aire o el vacío, puedo utilizar K, o puedo utilizar mu0 sobre 4pi, voy a utilizar K por el producto de las masas, es decir, por el polo 1, por el polo 2, y dividido entre la distancia que la separa, pero al cuadrado. Esta es la distancia que la separa, es estos 10 centímetros, es R. Muchachos, entonces, si yo calculo la magnitud de esta fuerza, pues voy simplemente a sustituir mis datos. Me dice que la constante K es 10 a la menos 7. ¿Qué unidades? Dijimos aquí del lado izquierdo que las unidades para el caso de la ley de Coulomb vamos a utilizar Newton sobre amper cuadrado. Y entonces vamos a multiplicar por la intensidad del polo 1, que son 2 amperes metro, por la intensidad del polo magnético 2, que son 5 amperes metro. Una pregunta. ¿Sí? Cuando pone, por ejemplo, 10 a la menos 7, ¿quiere decir que es 1 por 10 a la menos 7? Quiere decir que es 1 por 10 a la menos 7, sí. Ah, ok. Le digo, 10 a la menos 7 es igual que 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué pasa con el 1? Pues no pasa nada, porque si lo pongo, al final lo voy a tener que multiplicar, pero cuando yo multiplique por 1, pues no pasa nada, porque simplemente va a ser la misma cantidad. O sea, si lo pongo o si no lo pongo es indistinto, lo único que me hace es abreviar la expresión. Pero sí, 10 a la menos 7 es igual a 1 por 10 a la menos 7. ¿Vale? Bien, ya tengo aquí las intensidades de polo, perdón, aquí puse A. Aquí necesito entonces ahora la distancia al cuadrado, esta distancia R al cuadrado, pero si me doy cuenta, estas unidades, newtons, amperes, metros, son unidades del sistema internacional. Esto que tengo aquí no es una unidad del sistema internacional, esto está expresado en centímetros. Yo para poderlo utilizar en esta ecuación necesito expresar esto en metros. ¿Cómo puedo expresar esta distancia de 10 centímetros en metros, muchachos? ¿Cuánto es? 1 por 10 a la metros. menos 2. ¿Punto qué? Punto 10 metros. Punto 10 metros, ok. Y tendría que elevarla al cuadrado además. Entonces, la recomendación, espero que no les cueste más trabajo, es, si yo quiero pasar esta distancia de centímetros a metros, directamente lo que tengo que hacer es dividir entre 100. Y eso es multiplicar por 10 a la menos 2.
Entonces, si yo hago esto y escribo 10 por 10 a la menos 2, ya lo expresé en metros. Multiplicar por 10 a la menos 2 es dividir entre 100, porque además necesito elevarlo al cuadrado y necesito operar con este 10 a la menos 7. Entonces, por eso me sirve de esta manera. Si ustedes lo meten en su calculadora como 0.1 al cuadrado, también sirve, pero aquí debemos irnos preparando, muchachos, porque en el futuro no tendrán calculadora cuando presenten su examen a la superior, y entonces hay que saber operar esto sin calculadora. Y entonces, si yo hago esta operación, muchachos, veo que tengo aquí todavía 10 por 10 a la menos 7 newtons, o 1 por 10 a la menos 7, que es lo mismo, newtons por amper cuadrado. Lo que tengo arriba de este numerador es 2 por 5, 10 amperes metro, perdón, 10 amperes cuadrados por metro cuadrado. Y si elevo al cuadrado estos 10, me da 100. Y si elevo al cuadrado 10 a la menos 2, es menos 2 por 2 por 10 a la menos 4. ¿Vale? Y entonces la fuerza que se ejerce entre estos dos cuerpos va a ser igual, entre estos dos polos magnéticos, perdón, va a ser igual a, si multiplico 10 por 10 por... Es igual a 1000. Bueno, perdón, antes de eso voy a reducir mis unidades antes para que no me hagan ruido. Metros cuadrados que tengo aquí, con estos metros cuadrados que calculé acá, también se eliminan. Solamente van a quedar newtons. Si multiplico 10 por 1 por 10 a la menos 7, pues voy a tener 10 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y entonces, si divido entre 100 por 10 a la menos 4, puedo encontrar esta fuerza, y eso va a ser igual. 10 entre 100, pues me va a dar 0.1. 10 a la menos 7 por 10 a la menos 4, ¿cuánto me da? ¿Por 10 a la qué? A la menos 4. A ver, menos 7, 10 a la menos 7 por 10 a la, entre 10 a la menos 4. Bueno, voy a escribirlo de nuevo. 10 a la menos 7, este 10 a la menos 4 que estaba aquí, lo voy a subir al numerador. Me va a quedar por 10 a la 4. Va a cambiar su exponente de signo. Y entonces, a ver si cuánto me da. 0.1 por 10 a la qué? Menos 7 más Menos 4. 3. Por 10 a la 3, ¿no? Perdón, a la menos 3. A la menos 3. Entonces, esta ecuación, pero no esta fuerza bien escrita, como se le da a su calculadora, debe ser 1 por 10 a la menos 4. Y si no, díganme si no les da ese valor en su calculadora, si lo meten directamente. O 0.0001. 3 ceros antes. A mí me da 1 por 10 a la menos 4. No me da 1 por 10 a la menos 4, ¿no? 0.1 por 10 a la menos 3. Eso no me sale. Sí, en tu calculadora te va A mí sí me salió porque tu calculadora te va a dar siempre la forma adecuada de presentar un número en notación científica, que es con un entero, decimales si es que hubiera, y la potencia de 10. Ese es tu calculadora, eso te lo va a dar así. Nosotros aquí en el cálculo sacamos un 0.1 por 10 a la menos 3, pero este es exactamente el mismo valor. Si yo recorro mi punto hacia la izquierda, perdón, aquí tendría que recorrerlo hacia la derecha, lo que tengo que hacer es aumentar este exponente, y por eso me queda 1 por 10 a la menos 4. Aumentar este exponente negativo. Pero bueno, ya obtuve la magnitud de esta fuerza 1,2, pero esta fuerza 1,2 y esa fuerza 2,1 son vectores. Tengo que también señalar su dirección. Muchachos, díganme, ¿cuánto vale la fuerza 1,2? Esto sería la fuerza 1,2. Y como la fuerza 1,2 en magnitud es igual a la fuerza 2,1, pues la fuerza 2,1 también vale 1 por 10 a la menos 4 newtons en magnitud. Pero ahora lo que quiero es escribir estas fuerzas 1, 2
y 2, 1 como vector. ¿A qué será igual la fuerza 1, 2? Como vector. Acuérdense que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿A qué será igual? F1, 2. A la fuerza 1 menos la fuerza 2. No. Son iguales. Lo que tienen son diferentes. Lo que quiero ahora solamente es expresarlo como vector, muchachos. Recuerden que para expresar un vector, tengo que expresarlo como su magnitud y además como su dirección en la forma de un ángulo. Eso es lo que quiero hacer ahorita. ¿Cuánto vale esta fuerza 1, 2? De acuerdo con esto. ¿No sería 1 por 10 a la menos 4 newtons? Ajá. Y serían 180 grados. 1 por 10 a la menos 4 newtons. Y sería para 1, 2 exactamente 180 grados, con un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Muchachos, ¿alguien tiene duda de dónde salió eso? No, profesor, todo bien. ¿Seguros? Bueno, por si hubiera duda, yo tengo que poner estas mismas fuerzas en un sistema de referencia, en un plano cartesiano, y aquí tendría la fuerza 1, 2. Y aquí tendría la fuerza 2, 1, que son iguales en magnitud, pero cambian en dirección, tienen el mismo sentido. Y la fuerza 1, 2, pues tendría este ángulo, que es el que me acaba de decir el compañero Varela. Y entonces, ¿cuánto sería? ¿Cómo podría expresar la fuerza 2, 1 en forma de vector? ¿A qué sería igual? A 1 por 10 a la menos 4 con un ángulo de 360. Sí, se acaba la sesión, muchachos. Nos vemos en la siguiente. Gracias.